Buenas noches. Buenas noches a todos los amigos, los hermanos que se están conectando. Todavía no los veo, pero sé que ahí están. Rosy, la primera que me aparece. Rosy, te bendigo. Gracias por estar conectándote. Buenas noches. Espero que hayan tenido un día bendecido. Paulina ahí, Dios te bendiga. Recién me entran a aparecer quienes están conectados. Dios los bendiga. Ahí desde Buenos Aires, Oscar, su familia, bendiciones. Itra, Alegra, Agustín, que me están escuchando. Gracias por conectarse, gracias por estar ahí. Dios los bendiga. Qué bueno que estén acá escuchando, que estén apartando un tiempo. Silvana, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Silvana. Gracias por estar ahí. Seguramente Ramona Romero, Dios te bendiga. Mercedes Coria, bendiciones. Oscar, bendiciones. Qué lindo verlos, qué lindo tenerlos ahí cada domingo presente. Qué lindo que aparten un tiempo para estar escuchando la palabra de Dios y apoyando también esto que estamos haciendo. Gracias por estar ahí. Venimos recién de la reunión de jóvenes, de la reunión con los chicos. Lidia Costa también siempre presente. Dios te bendiga, Lidia. Mi voz está un poco así afónica porque estuve predicando en la iglesia también, así que venimos ahí hablando desde un rato largo ya. Dios los bendiga. Avi también, que siempre está presente ahí con su esposo desde Buenos Aires, compartiendo siempre el mensaje. Y bueno, avisando que estamos saliendo en las radios adheridas son 93.3, Radio Victoria, 92.1, FM Futuro, que hoy Marcelo Acosta, que siempre nos saca ahí en vivo por FM Futuro, está cumpliendo años. Que Dios te bendiga, Marcelo, que Dios te guarde. 97.9 Radio Vida de San Bernardo, 96.7 Radio Amistad de Corzuela y 89.3 Radio 3 de Corzuela. Qué lindo estas radios que nos abren las puertas siempre para que podamos salir al aire ahí y ser de bendición también para la gente que no tiene manera de escucharnos a través de las redes. La palabra que te voy a compartir hoy está en Juan, capítulo 4. Bendiciones, bienvenidos a todos los que se están sumando acá a escuchar hoy la palabra. Los animo a aquellos que no se están congregando, que por ahí tienen miedo, que es entendible, pero los animo a congregarse. Estamos teniendo cultos muy lindos, muy hermosos, en donde Dios se está manifestando de una forma muy hermosa en el pueblo de Dios, en las oraciones, en las alabanzas, en la palabra. Así que los invito. Ramona Romero, bendiciones. Bueno, busca ahí en tu Biblia, en Juan, capítulo 4. Vamos a leer los primeros versículos. Es una historia muy conocida, la historia de la mujer samaritana. La historia de la mujer samaritana. Juan, capítulo 4. Vamos a leer los primeros versículos. Dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Versículo 4 dice: y le era necesario pasar por Samaria. Yo quiero que subrayes ese versículo ahí, 4, y le era necesario pasar por Samaria. Necesario pasar por Samaria. Vino pues, versículo 5, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pero
La palabra que voy a compartirte hoy, amén a toda la historia, ¿no? Que también se va a hablar, a todo lo que este pasaje ahí habla, a todo lo que este pasaje habla, en el versículo 4, Juan 4:4, y le era necesario pasar por Samaria. Dice que estando Jesús en Judea, decide ir a Galilea. Estaba él junto con sus discípulos bautizando. Dice la Biblia que Jesús no bautizaba, lo hacían sus discípulos. Y estando él en Judea, decide ir hasta Galilea. Pero dice la palabra en el versículo 4 que le era necesario pasar por Samaria. Si ves en el mapa, Judea está abajo, Galilea está acá arriba y en el medio está Samaria, ¿no? Un puntito, 3 puntitos ahí, Judea abajo, Galilea arriba y Samaria en el medio. Entonces pareciera ser que la necesidad de pasar por Samaria se trataba de una mera condición geográfica. Sin embargo, creo que no era así, que se trataba de una revelación divina y evidentemente era una necesidad. Hablas de necesidad, le era necesario pasar por Samaria. Entonces había algo que tenía que ser satisfecho y era la salvación. Evidentemente la salvación es una necesidad que tiene que ser satisfecha en el momento oportuno. ¿Y quién mejor que Jesús para conocer eso, para saber eso, para hacer eso, ¿no? Samaria era un territorio que en un primer momento fue asignado a la tribu de José. Ahí en ese territorio en un primer momento había población de Israel, estaba el pueblo de Israel. Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces lo que pasó fue que Israel cae, Dios permite que Israel caiga y sea deportado, sea llevado cautivo a Asiria. Pasado el tiempo, Asiria repuebla Samaria, así que ahora imagínate este territorio de Samaria que en un primer momento estaba ocupado por los hijos de Israel, ahora estaba siendo repoblado otra vez por gente de poblaciones de otros lados, gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, dice de Amat, de Sefarbaim, y dice que se los puso ahí en lugar de los hijos de Israel. Entonces tenemos un territorio, el territorio de Samaria, como un territorio mestizo, un territorio ensamblado, en donde tenemos por un lado gente, población de Israel, el pueblo de Dios, y por otro lado gente de todos estos territorios que vinieron a repoblar Samaria. Un territorio mestizo, un territorio ensamblado. Y es interesante saber la táctica que utilizaban los asirios cada vez que iban a conquistar estos pueblos, cada vez que iban a tomar un pueblo. Ellos tenían una táctica. La táctica utilizada por los asirios era, dice que desterraban lejos a las fuerzas vivas de los territorios conquistados. Esto es, a todos los que puedan ser capaces de organizar rebeliones o traiciones. Es decir, no apuntaban a cualquiera. Apuntaban a aquellos posibles revolucionarios de la región, aquellos que puedan sublevarse, aquellos que puedan armar rebeliones. A ellos apuntaban. ¿Y qué hacían? Los deportaban, y los deportaban en grupos pequeños, los sacaban de sus territorios en grupos pequeños, con el objetivo de que pierdan su identidad. ¿Por qué? Porque al mimetizarlo con las poblaciones receptoras, este pueblo, estos que eran deportados en grupos pequeños, empezaban a incorporar toda la cultura de los otros pueblos. Así que imagínate vos ahí en el lugar donde vivís, que te saquen de ahí y te pongan en otro lugar y empezás a absorber toda la cultura, las costumbres, la ideología del otro pueblo y se te entra a mezclar con lo tuyo. Lo mismo pasaba con aquellos que eran desterrados de Israel. Se los ponían en pequeños grupos, ¿no? en estos territorios para que pierdan su identidad. De esta manera debilitaban al pueblo y gobernaban sobre ellos. Era una forma también de debilitarlos. Bueno, yo creo que Satanás hace lo mismo en el pueblo de Dios. Él no apunta a cualquiera. Él apunta a aquellos posibles revolucionarios en Dios. Él sabe bien quiénes están marcados
para dar a conocer el nombre de Jesús con autoridad y con poder de lo alto. ¿Y saben lo que hacen? Lo deporta, los saca, los trata de alejar del camino de Dios, ofreciéndole un montón de cosas y mimetizándolos en el mundo. Y generalmente cuando lo saca del camino de Dios, lo saca solo, no lo va sacando en cantidad, no lo saca solo a fin de hacerlo perder su identidad en Cristo. Y claro, la persona que se aleja de Dios y se empieza a meter en el mundo, a absorber todas las ideologías, las costumbres, la cultura mundana, empieza a perder su identidad en Cristo y se empieza a debilitar. Satanás hace eso, pero yo oro para que aquellos marcados por Dios, aquellos escogidos por Dios, para dar a conocer el nombre de Jesús con autoridad, con poder de lo alto, sean guardados del mal y los propósitos de Dios se cumplan sobre sus vidas. Si sos vos uno de esos, yo oro para que Dios cumpla su propósito en tu vida y todo eso que te está alejando de Dios retroceda en el nombre de Jesús y que tu identidad se haga fuerte en Cristo. Yo con esto no quiero decir que Dios te saque del mundo, que te aísles, que pierdas contacto con el resto de la gente, porque no es así. Jesús hace una oración en Juan capítulo 17, versículo 15 y dice: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Así que no hay que rogar para que Dios nos quite del mundo, sino para que nos guarde del maligno. Y el objetivo es que vos los enciendas a ellos. El objetivo es que vos lleves salvación, que vos lleves la luz de Cristo a esos lugares, que los alcances con el agua de vida. El problema es cuando ellos empiezan a apagarte, cuando ellos se empiezan a matar tu identidad, a debilitar tu identidad en Cristo. Ahí ya estamos mal, ese es un problema. Y si estás viviendo en esa situación, cuando los que te rodean empiezan a apagar aquello que Dios puso en tu vida, empiezan a querer apagar el llamado de Dios, empiezan a alejarte de Dios, yo oro para que Dios te guarde del maligno, te guarde del mal. Y cuando hablo de guardar, hablo de preservar, que Dios te preserve, te conserve, te guarde para cumplir su propósito en tu vida y no caigas en aquello que quiere sabotear el plan de Dios. Volvemos acá a este territorio de Samaria. Judíos y samaritanos no se llevaban bien. Había enemistad entre estos pueblos. Y las cuestiones por las que había, las razones por las que había enemistad entre estos pueblos eran varias. Algunas de ellas te las puedo decir. Una de las cuestiones por las que estos pueblos no se hablaban, por las que estos pueblos se odiaban, era la religión. Samaria dijimos que estaba repoblada por gente de un montón de lugares. Entonces, la religión de Samaria era una religión idólatra. Ensamblaban la adoración al Dios vivo por un lado y por otro lado el paganismo. Otra de las cuestiones por las que existía enemistad entre estos pueblos eran los templos. Israel había reconstruido su templo y Samaria había construido un templo en el monte Gerizim y ellos decían que era el lugar señalado por Moisés para adorar a Dios. Así que había también una cuestión de dónde se debía adorar a Dios. Por eso también había enemistad. Otra de las razones por las que había enemistad entre estos pueblos era porque Samaria recibía forajidos de la justicia de Israel. Es decir, a todos aquellos criminales de Israel, aquellos excomulgados, aquellas personas que venían eludiendo las leyes, que eran detractores de las leyes judías y que escapaban, venían y se refugiaban en Samaria y Samaria voluntariamente los recibía. Era otra de las cuestiones por las que había enemistad entre estos pueblos y entre muchas más. Pero a Jesús le era necesario pasar por Samaria. A Jesús le era necesario llevar el evangelio de la paz a ese territorio. Aquel territorio famoso por su constante contraposición a las prácticas judías
idólatra, mestizo, en donde se ensamblaban la adoración al Dios vivo por un lado y la adoración a los dioses paganos, necesitaba que Jesús se haga presente. Y Jesús vino a suplir eso. ¿No era desconocida para Jesús la enemistad que existía entre estos pueblos? Claro que no. Jesús sabía la enemistad que existía, pero pesaba más la enemistad de ese pueblo con Dios que la enemistad entre ellos. Y Jesús vino a saldar esa enemistad del pueblo con Dios. Vino a saldar esa enemistad que había entre vos y yo con Cristo, con Dios. Y vino a reconciliar consigo al mundo. Esa era la tarea de Jesús, por eso le era necesario pasar por aquel lugar. Así que dice el versículo 6, que Jesús, cansado del camino, se sienta ahí junto al pozo de Jacob. Este lugar, Sicar contaba con su propio pozo, tenía el pozo de Jacob, y Jesús, cansado del camino, se sienta ahí en ese pozo y ve venir a una mujer samaritana de dudosa reputación, la famosa mujer samaritana, que venía con su cántaro como acostumbraba día tras día a sacar agua de ese pozo. Yo no sé si la mujer hizo por verlo a Jesús, atinó a verlo. Yo sé que ella no conocía a Jesús, eso sí puedo saber, que ella no conocía a Jesús. No sé si habrá escuchado de Jesús, pero no lo conocía. Y si atinó a verlo, no podía dirigirle la palabra. Primero porque Jesús era hombre, ella era mujer. Jesús tenía pinta de rabino, no podía dirigirle la palabra a una mujer. Y porque tenía pinta de judío además, y judíos y samaritanos no se hablaban. Así que la mujer ni habrá hecho por hablarle, habrá agachado la cabeza y se fue con su cántaro a sacar el agua. Sin embargo, Jesús, a pesar de todas estas trabas culturales, rompe el silencio con un simple pero profundo pedido y le dice: dame de beber. No sé si te imaginas esta situación, pero Jesús, yo me lo imagino mirándola con amor y diciéndole: dame de beber. Paradójicamente, Jesús se revela como el agua de vida en un lugar que ya contaba con su propio pozo. Y es paradójico porque me está ofreciendo agua a mí, que tengo mi propio pozo. Tengo mi pozo para sacar el agua. Pero Jesús se revela como el agua de vida en ese lugar que contaba con su propio pozo. Y en otras palabras le estaba diciendo, podés verlo ahí en el versículo 10 del capítulo 4 de Juan. Jesús le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si realmente conocieras este don, este regalo que Dios te está dando y el regalo que Dios nos da, el regalo de Dios, el don de Dios es operativo, porque cuando tomo de él, cuando tomo de ese regalo que es Cristo mismo, Dios se hace presente. Cristo en la tierra es Dios mismo con nosotros. Y cuando yo tomo de ese regalo que Dios me da, Cristo se hace presente en mí. Entonces le estaba diciendo: si realmente conocieras el don de Dios, si realmente conocieras este regalo de Dios, si me conocieras a mí y el agua que te estoy ofreciendo, este agua es agua de vida que no solo va a saciar la sed eterna de tu alma, sino que además va a hacer que te conviertas en una fuente en donde salte agua para vida eterna. Te vas a convertir en una fuente, en un canal de revitalización espiritual para otros. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a esta mujer. Si realmente conocieras a Jesús. Y pensaba en nosotros, en cuántas veces somos como ese pueblo samaritano, día tras día, llenando nuestros cántaros con nuestra propia agua de nuestro propio pozo, viviendo en el mestizaje de la costumbre religiosa por un lado y por otro lado la adoración al Dios vivo.
Adoptamos seguir a Jesús como una costumbre religiosa, nos acostumbramos a Jesús, nos acostumbramos a la iglesia, nos acostumbramos a escuchar la palabra, nos acostumbramos a leer, a veces, algunos no, nos acostumbramos a orar, algunos no. Lo convertimos como una costumbre religiosa y vivimos a Dios de esa manera como costumbre, pero no como vida, ¿no? Y bueno, pero mezclamos, ¿no? La costumbre religiosa o la adoración al Dios vivo por un lado y por otro lado la adoración a los dioses foráneos, a los dioses extranjeros. Y cuando hablo de eso estoy hablando de todas las prácticas pecaminosas que incorporamos a nuestra vida como propia. Y las hicimos parte de nuestra vida y quedaron ahí. Y las mezclamos con la adoración al Dios vivo. Seguimos viviendo de la misma manera pecaminosa por un lado y por otro lado adoramos a Dios. Estamos como Samaria, como esta mujer samaritana, yendo y viniendo, sacando agua de nuestro propio pozo cuando Jesús nos ofrece el agua de vida eterna que sacia nuestra vida. Escogidos de Dios, perdiendo el tiempo en vanidades, cuando la verdadera identidad es la de hijos, escogidos de Dios que no saben valorar el sacrificio de Cristo en la cruz y siguen viviendo en la misma condición de vida por años y no son capaces de morir, de renunciar al propio pozo y rendirse a los pies de Jesús y beber de su agua que sacia eternamente. Mestizos. Hiciste tuya ideologías del mundo y la adoptaste como propias y la mezclaste con pensamientos cristianos, mestizando así tu herencia. ¿Cuántas ideologías del mundo hiciste propias y le diste algunas palabritas cristianas como para calmar tu conciencia, decir, bueno, también soy cristiano? Y estás mestizando tu herencia. Estás haciendo que esa agua sea turbia y no sea pura. Y tenemos a Jesús sentado junto al pozo, ofreciéndonos el agua de vida. Sí, porque Jesús está sentado junto al pozo del que bebes continuamente el agua turbia. Ahí Jesús está sentado junto a ese pozo, ofreciéndote el agua de vida. Pero estamos tan enceguecidos por la costumbre diaria de ir y tomar el agua de nuestro propio pozo, de vivir en la práctica del pecado continuamente, que ni siquiera podemos levantar la vista para ver a Jesús que nos ofrece el agua de vida. Apagamos la necesidad del momento con emociones pasajeras. Apagamos el llamado eterno con emociones pasajeras. Porque lo que el pecado te ofrece es pasajero, es momentáneo, pero lo que Cristo te ofrece es eterno. El llamado que pesa en tu corazón es eterno. Pero claro, la emoción del momento, el éxtasis del momento que te ofrece el pecado, pareciera que no nos satisface más que el agua que Cristo nos ofrece. Pero ¿sabes por qué volvés otra vez al mismo pecado? ¿Sabes por qué volvés otra vez a la misma práctica del pecado, a la misma cosa que te día tras día te hace caer siempre en lo mismo? Porque no te sacia, porque no sacia tu alma. Es por eso que volvés una y otra vez. Porque todavía no probaste la verdadera agua, el agua pura, el agua viva, el agua que renueva, el agua que vivifica, el agua que sacia, que es Cristo mismo. Pareciera que es más cómodo y práctico seguir ahí en la misma condición de vida que levantar mi vista y ver a Cristo, cuando la realidad es otra. Mi práctica del pecado me produce un desgaste físico, un desgaste espiritual, un desgaste emocional y me termina matando. Yo no sé si alguna vez viste a alguna persona que pareciera que está lejos de Dios, que hace re mal las cosas, pero pareciera que está en auge, ¿no? Que todo le va bien, que le sale perfecto y vos ves y está haciendo las cosas muy mal delante de Dios.
pero de pronto esa persona se empieza a deteriorar. Yo conozco de personas que estuvieron en auge, que hicieron re mal las cosas y les iba re bien aparentemente, pero que fueron muriendo espiritualmente y terminaron suicidándose. La práctica del pecado lleva a la muerte. Lleva a la muerte. Cuando Cristo nos ofrece vida, vida abundante. Yo sé que es una palabra fuerte hoy, pero yo creo que estamos en un tiempo para salir del término medio, de decir, de los grises, de decir, mezclo un poquito de negro con un poquito de blanco y sigo mi vida normal. Yo creo que estamos en un tiempo en donde Dios está siendo determinante con nosotros. O es blanco o es negro. O te parás en el arado y tomás ahí las riendas del arado y no mirás atrás. O mirás atrás y tenés que abandonar todo. El que mira para atrás no es apto. Y es una palabra fuerte. Confronta, pero cuando el Espíritu Santo confronta es porque quiere hacer algo nuevo. Claro, pero la pregunta puede ser, ¿cómo salgo de este círculo vicioso? ¿Cómo salgo del pecado? ¿Cómo salgo de la práctica del pecado? Porque de verdad que quiero. De verdad que quiero obedecer a Dios. Quiero seguir a Dios. Quiero serle fiel, pero vivo cayendo en lo mismo. La primera condición para salir de la práctica del pecado es sacar mi vista del cántaro. Sacar la vista de mi pozo, de eso que me sacia continuamente, eso que busco que me sacie continuamente, pero que no sacia mi alma. Esa práctica del pecado, aquello que te llama la atención, aquello que te vislumbra, aquello que te distrae de las cosas de Dios, aquello en lo que siempre caes. Saca la vista de ahí y pone tu vista en Jesús. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús. Siempre lo estamos repitiendo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mateo capítulo 6, versículo 21 dice, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Y el salmista decía, tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. ¿Qué es tu tesoro? ¿Qué es aquello que te vislumbra? ¿Qué es aquello que te llama la atención? ¿Qué es aquello a lo que le dedicas tiempo? ¿Qué es aquello que te atrae? ¿Qué es aquello a lo que te empeñas en conservar, en guardar, en seguir, en lustrar? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí están los deseos de tu corazón. Y si tu tesoro no son las leyes de Dios, si tu tesoro no es la palabra de Dios, si tu tesoro no es Cristo mismo obrando en tu vida, si tu tesoro no es Dios mismo, entonces los deseos de tu corazón van a estar totalmente desenfocados a su voluntad. Totalmente desenfocados a su voluntad. Cuando tu tesoro es Él, los deseos de tu corazón entonces se encauzan dentro de tu voluntad. Tu vista se enfoca en Cristo. Y entonces podés salir de ese círculo vicioso. Claro, pero dirás, intenté salir, pero no pude. Me pasó a mí también intentar por mis propias fuerzas y no poder. La filosofía del mundo te dice, vos podés. Hay una ideología que se está utilizando mucho que es el empoderamiento de la mujer, el empoderamiento, ¿no? Es como vos podés, vos salís, vos podés, vos tenés fuerza, vos vas a triunfar, vos vas a lograr todo lo que te propongas, vos. Esa es la filosofía del mundo, pero cuando la realidad es otra, yo no puedo nada. Las veces que intenté por mis propias fuerzas, duré 1 semana, 2, a la tercera semana volví a caer otra vez. Porque lo hice por mis propias fuerzas. Pero Cristo nos dice, la Biblia nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, todo lo puedo, pero si estoy parado en Cristo, si estoy fortalecido en Él, si estoy aferrado a Él, si Él es el tesoro de mi corazón, si Él es el centro de mi vida, todo voy a poder, porque todo va a estar encauzado conforme a su voluntad.
Si intentaste y no pudiste, es tiempo de que te pares en Cristo para que todo lo puedas en Cristo que te fortalece. En segundo lugar, tengo que reconocer mi condición de vida. Primero para salir de este círculo vicioso, primero sacar la vista del cántaro, sacar la vista del pozo, sacar la vista de ese pecado, desenfocarme de ahí y enfocarme en Cristo. Y en segundo lugar, reconocer mi condición de vida. La mujer tuvo una conversación con Jesús, podés verlo en el versículo 16, Juan capítulo 4, versículo 16, para los que se están conectando. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, versículo 17, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. Miren la reputación de esta mujer. Había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido, pero Jesús no la confrontó hasta que ella reconoció su condición de vida delante de él. Ella tranquilamente podría haberle mentido a Jesús. Sin embargo, le dijo, no tengo marido. Y él le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos tuviste y el que ahora tenés no es tu marido. Esto lo dijiste con verdad. Él no la confrontó hasta que ella reconoció su condición de vida. Y Jesús espera de nosotros eso. Él conocía a la mujer, conocía la condición de vida. Jesús era Dios mismo en la tierra. Él conocía con lujos de detalle la vida de esta mujer. Sin embargo, esperó que ella reconozca delante de él su condición de vida. Y es lo que espera Jesús de nosotros. Que abramos nuestro corazón delante de su presencia y nos reconozcamos tal cual somos. Que nos expongamos delante de él, en intimidad con él, delante de su presencia. Abrir nuestro corazón. Es fácil por ahí decir, Señor, perdona mis pecados. ¿No? A veces repetimos el Padre Nuestro de memoria sin pensar, ¿no? Y a veces decimos, perdona mis pecados, así como yo perdono a los otros. Y pasamos de largo a otra cosa. Pero ¿sabes cuántas cadenas se rompen en el mundo espiritual cuando yo digo delante de su presencia, Señor, maté, Señor, robé, Señor, adulteré, Señor, forniqué? Cada vez que me veo con esta mujer o me veo con este hombre no me puedo contener, termino metiendo la pata a fondo. Abrí tu presencia, tu corazón delante de su presencia. Señor, hablo mal, continuamente estoy hablando mal de esta persona. Señor, odio a esta persona, no la puedo ni ver, no la puedo perdonar. Señor, miento, continuamente estoy mintiendo, agrando las cosas, exagero, agrego cosas a lo que ya sé y es algo incontrolable, ya lo incorporé como propio, pero quiero cambiar porque sé que está mal, porque un hijo se mueve, un hijo de Dios se mueve en verdad. Un hijo de Dios es verdadero, delante de la presencia de Dios y fuera de la presencia, de ese momento de intimidad con Dios. Entonces, abrí tu corazón delante de su presencia. Y ese corazón que se expone delante de Dios así como es, con todas las fallas, con todos los defectos, con toda la suciedad, la pudredumbre, empieza a ser confrontado por Dios a través del Espíritu Santo. Y Él empieza a confrontar tu vida y detalles de cada una de las situaciones que viviste lejos de Él, que hiciste las cosas fuera de Él, fuera de su voluntad. Empiezan a pasar por tu mente, pero no para juzgarte, sino para perdonarte, para amarte y perdonarte, para limpiarte, para darte una nueva oportunidad. El corazón que se abre delante de Dios, que se expone en arrepentimiento, con ganas de cambiar delante de su presencia. Ese corazón que es confrontado por Dios, entiende que no merece la gracia, que no merece la misericordia de Dios, pero que la necesita. Necesitamos su misericordia, necesitamos de su gracia.
El corazón que se expone delante de Dios, que reconoce su condición de vida, empieza a comprender el significado de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y entender que su sangre nos limpia y nos da una nueva vida. Ese corazón expuesto delante de la presencia de Dios y confrontado por Dios es mucho más eficaz para el servicio santo porque sabe lo mucho que se le perdonó. El corazón que se expone delante de la presencia de Dios con lujo de detalles sabe cuánto se le perdonó. Entonces es mucho más eficaz para servir en santidad a Dios. Una vez que saco mi vista del cántaro, que saco mi vista de mi propio pozo, que me enfoco en Jesús, que reconozco mi condición de vida, mis ojos espirituales son abiertos y empiezo a verme. Estoy sucio, necesito ser limpio. Estoy sucio, necesito que tu sangre me limpie, que tu sangre me lave. Y no solo veo mi condición de vida y no solo me veo perdonado y justificado por Dios, sino que además puedo levantar la vista y ver más allá de mí. Y puedo ver los campos que están listos para la siega. Puedo ver los campos blancos que están listos para ser cosechados. Porque después de mí, allá afuera, hay un montón de personas que necesitan ser alcanzadas por la palabra de Dios, que necesitan ser alcanzadas por este Cristo que lleva el agua de vida, que necesitan que yo les acerque también el conocimiento de Cristo para que ellos beban de esa agua de vida y sean saciados, sean perdonados, sean justificados y pasen a formar parte de este pueblo santo porque están predestinados por Dios para hacerlo. Pero para eso se necesita que tus ojos y los míos sean abiertos y podamos ver ese campo. Pero necesito ser limpio, necesito reconocer mi condición de vida. Necesito saberme pecador y que necesito su misericordia. Y ahí viene la parte más linda, mi testimonio, para alcanzar a aquellos que se pierden y empezar a ser una fuente de revitalización espiritual para esos que se están perdiendo, para esos que se están muriendo sin Cristo. Mira el testimonio de esta mujer en Juan capítulo 4, versículo 28 y 29. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro, abandonó ahí su cántaro, todo aquello que te podía haber alejado de Dios, todo aquello que te causó un círculo vicioso en el que siempre caías. He dejado atrás, ya no tiene importancia, lo dejo, lo olvido. La mujer dejó su cántaro. Una vez que conoció a Jesús, dejó. Y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Juan 4:35, Jesús dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Pero mira esta mujer de dudosa reputación que había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido, se convirtió en una misionera, de prostituta a misionera. Algo loco, ¿no? Algo ilógico, no me cabría en la cabeza, ¿no? Para unos cuantos legalistas eso no cabría en su cabeza. ¿Cómo puede ser que esta mujer que hoy se estaba acostando con un tipo, ahora conoció a Jesús y le está predicando a todo el mundo? Le está predicando a todos los que conoce y le está diciendo, vengan, conocí a Cristo. A través de su testimonio, no tenía teología. Ella iba y les dijo, conocí a este que me dijo todo lo que hice, ¿no será este el Cristo? Y ellos vinieron y se acercaron a Jesús y escucharon las palabras de Jesús y conocieron a Jesús gracias al testimonio de esta mujer. Y a veces no se necesita mucha teología para alcanzar a los perdidos. Con tu testimonio de vida podés alcanzarlo. Vos no te preocupes.
Obviamente, preocúpate por conocer a Jesús a través de la palabra. Una vez que lo conoces, preocúpate por conocerlo a través de la palabra. Pero tu testimonio también va a atraer a esos que no conocen a Cristo. Yo estaba así, yo estaba sucio, yo estaba en la misma condición que vos, pero conocí a Jesús y mi vida me cambió para siempre. Él me cambió la vida para siempre. Y yo sé que por ese testimonio muchos van a venir al conocimiento de la verdad, por tu testimonio. Tus amigos esperan tu heme aquí, Señor. Tus familiares esperan tu heme aquí, Señor. Muchos de los que se están perdiendo están esperando tu heme aquí, Señor. Pero primero a Jesús le es necesario pasar por la Samaria de tu vida. Y le era necesario pasar por Samaria. Yo quiero que oremos juntos. Hay una mujer ahí que pidió oración por su dolor de estómago, Karina Medina. Ahora oramos por vos. Señor Jesús, Dios, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, porque hoy podemos escuchar tu palabra. Yo sé que tu palabra es fuerte a veces, que confronta, que penetra, que duele. Pero así como tu palabra penetra y duele, tu Espíritu Santo está ahí para sanar esa herida, para que podamos crecer espiritualmente, para que no estemos en el mismo lugar, sino que empecemos a crecer. Señor, yo te pido por cada una de esas personas que hoy están lejos de ti, mestizándose ahí con las ideologías del mundo, totalmente confundido de qué es la verdadera, cuál es la verdadera palabra, cuál es la verdad. Que tu verdad, Señor, los confronte y que tu Espíritu Santo traiga convicción a sus corazones en el nombre de Jesús, para que se sepan hijos de Dios, escogidos de Dios y dejen de perder el tiempo en vanidades. Que tu agua los vivifique, Señor, los fortalezca, los renueve y ellos puedan tener este nuevo comienzo en Cristo y poner sus manos en el arado y no mirar atrás. En el nombre de Jesús, yo te pido también ahora, como orábamos hoy con los hermanos en la iglesia, por aquellos padres, aquellas madres que están llorando, que están clamando por un hijo o una hija que está lejos del camino del Señor. Sus oraciones, Señor, sean escuchadas delante de tu presencia. Es el clamor de personas que fueron justificadas por la sangre de Cristo. Y ese clamor llega delante de tu presencia. Y yo sé que muchos de sus hijos están siendo guardados por la oración de esos padres. Guardalos, Señor, protégelos, preservalos para cumplir, Señor, tu propósito en sus vidas. Que el maligno y todas sus artimañas no prevalezcan, Señor, sobre sus vidas, sino que las tinieblas retrocedan y tu propósito se cumpla en sus vidas. Sea manifiesta para ellos tu presencia, que los abrace, los alcance y los atraiga nuevamente a tus caminos como aquel hijo pródigo. En el nombre de Jesús, para que ellos den a conocer tu nombre con autoridad y con poder de lo alto. Declaramos, Señor, en tu nombre a esos hijos que están perdidos hoy. Señor, los vemos volver dentro de tus caminos otra vez. Hijos pródigos que por la oración también de sus padres vuelven a tus caminos. Cubiertos por tu sangre, cubiertos por tu misericordia, cubiertos por tu gracia. Hay vestidos nuevos, hay calzados nuevos, hay anillos que están esperando ser puestos otra vez en sus manos, Señor, para ser recibidos en tu casa como son, como hijos, y vivir esa realidad hermosa en Cristo, para alcanzar también a otros, para que sean una fuente, Señor, de revitalización espiritual para muchos. Te pedimos por Karina Medina, Señor, por su estómago. Enviamos una palabra de sanidad ahora en su cuerpo. Tu nombre, Señor, sea glorificado en su vida. Tu nombre sea glorificado, Señor. Sanala, Señor, tu sangre fluye a través de ella ahora.
y ella recibe la sanidad para gloria y honra de tu nombre, Señor, para que tu nombre sea exaltado. Por tu llaga, Señor, por tu llaga nosotros fuimos curados. Creemos en esa palabra y la confesamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar conectado. Otra vez se extendió mucho, pero yo te agradezco por haber apartado tu tiempo. Nos vemos otra vez el miércoles 20-30 horas y fin de semana de nuevo 20-30 horas. No se olviden los hermanos en Las Breñas que nos estamos congregando a las 18 horas, 18:30, sábados y domingos. Dios los bendiga, Dios te guarde, bendigo toda tu semana, bendigo todo lo que emprendas esta semana, que Dios te guíe a hacer las cosas conforme a su voluntad y que Él enderece tus pasos también conforme a su voluntad. Toda tu semana sea gloriosa en el nombre de Jesús. Te bendigo.